Sean bienvenidos a esta serie de cápsulas en el tiempo, donde estamos abordando como eje central lo relacionado a la historia de la medicina. En esta primera temporada estamos abordando los hospitales más antiguos de la Ciudad de México y que a la postre serían parte fundamental en el desarrollo del sistema de salud de nuestro país. En esta séptima cápsula hablaremos del Hospital Real de los Naturales, una esperanza para los indios. Antes de la llegada de los españoles, en el México Tenochtitlan, existía un desarrollo cultural, social y económico significativo. Asimismo, existía un equilibrio entre los diversos pueblos que conformaron la región de Mesoamérica. Con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, llegaron juntos también nuevos sistemas que cambiarían lo hasta ahora conocido por los diversos pueblos prehispánicos que conformaron Mesoamérica. Algunos avances que se tuvieron fueron en materia de construcción de embarcaciones, desarrollo de mapas y caminos, incremento de animales para la crianza, mejora de las transportaciones de las materias, etc. Junto con el arribo de los españoles, llegaron también enfermedades que no eran conocidas hasta esos momentos. Estas enfermedades, con su falta de conocimiento entre la población local, se propagaron de forma rápida. Los diversos grupos culturales trataron con sus conocimientos de controlar las enfermedades, pero no fueron exitosos. Por iniciativa propia de Hernán Cortés, se creó un hospital para la atención médica de los indios enfermos por las grandes epidemias que se desarrollaron en la población, resultado del contagio de nuevos agentes causales de las enfermedades transmitidas por los conquistadores. Este establecimiento tuvo una existencia transitoria y solo se utilizaba en los casos necesarios. Para la fundación y permanencia de este hospital, fueron muy valiosas las ideas y gestiones de Vasco de Quiroga y sobre todo de Fray Pedro de Gante, quien solicitó al ayuntamiento el terreno situado a espaldas del convento de San Francisco y junto al Real Colegio de Estudiantes de San Juan de Letrán. El 12 de julio de 1529, el Cabildo de la ciudad concedió esos terrenos donde se edificó este hospital. Llegó a tener una capacidad de hasta 400 pacientes. Su fecha de inauguración oficial fue el 18 de marzo de 1553. El Hospital Real de los Naturales ocupaba la manzana limitada por las siguientes calles. Al oriente, la calle Hospital Real. Al sur, la calle del Santísimo. Al poniente, el Puente del Santísimo. Y al norte, la calle de Rebeldes. Como institución real, el Hospital Real de los Naturales estaba bajo el patronato y custodia del rey o su representante, la Nueva España, el virrey. Contaba con una administración civil y sus reales ordenanzas se determinaban las funciones, responsabilidades y actividades de cada uno de los integrantes del hospital. El Hospital Real de Naturales, debido a las demandas de atención, pronto resultó insuficiente y experimentó una serie de modificaciones hasta alcanzar su forma definida en la época de su mayor esplendor durante el siglo XVIII, constituida por dos plantas. En la planta baja estaban dos capillas, un cementerio, un campanario, diversas accesorias, un patio principal, la cocina, atolería, baños de temazcal y el anfiteatro quirúrgico, que sería más tarde la sede de la Real Escuela de Cirugía de México. En la planta alta estaban las salas de enfermería para hombres y mujeres, donde colocaban a los pacientes de acuerdo a sus padecimientos, médicos y quirúrgicos, contagiosos y convalecientes. Todos los indios de la Nueva España tenían derecho a la atención del hospital, aunque en el principio los indios acudían poco debido
en parte al temor y desconfianza, o bien porque no tenía necesidad porque estaban ampliamente demostrado que los médicos y cirujanos indígenas los curaban mejor que los españoles. Más tarde, de manera paulatina, obligados por las grandes epidemias, los indios acudieron con mayor frecuencia y cantidad a este hospital y resultaron convencidos de sus beneficios y los consideraron parte de su patrimonio y comenzaron a acudir por voluntad propia. Las cifras registradas del movimiento de pacientes atendidos estaban a cargo del administrador del Hospital Real de Naturales y estos datos eran remitidos a la Secretaría del Virreinato, describiendo de una manera precisa el número de pacientes, hombres y mujeres, que ingresaban y egresaban de este hospital y de ellos el número de pacientes curados y el número de fallecimientos. La descripción del movimiento era mensual e incluía además el número de padecimientos que permanecían, de pacientes que permanecían hospitalizados al final del año. La organización de la atención médica continuó siguiendo el modelo medieval, con una marcada separación entre la medicina y la cirugía. Estaba proporcionada por diversos gremios como los médicos, cirujanos latinos con formación universitaria y cirujanos de romancia con formación empírica. Además de los barberos, flebotomías y parteras, los modelos terapéuticos que realizaban muy pronto recibieron la influencia de otros modelos hasta entonces desconocidos por ellos, la medicina indígena, la cual, fundada en el empirismo, la magia y la religión, se caracterizaba por amplio conocimiento de la botánica, de los animales y los minerales que estaban en la zona. Fueron los mismos conquistadores y los frailes evangelizadores quienes, entre otras cosas, se admiraron de la edificación de la medicina indígena, aceptándola y permitiendo continuar con sus ejercicios, así como las de preservar este conocimiento a través de un documento que hasta nuestros días se encuentra, que es el Código de la Cruz Badiana. Y con esto se logró influir en la farmacopea universal. En este hospital, por sus características de laico y por la atención que se brindaba a los naturales, que eran considerados por los españoles de una clase inferior, se permitía la práctica de la autopsia, lo que le permitió un desarrollo a la investigación en la anatomía humana que permitiría mejorar la formación de los cirujanos. La importancia del Hospital Real de los Naturales aumentó considerablemente al ser el escenario de la Real Escuela de Cirugía de México, que fue una institución sin precedente en la Nueva España, fundada y sostenida por el rey Carlos III mediante la cédula del 2 de mayo de 1768, con las mismas ordenanzas y estatutos que los reales colegios de Cádiz y Barcelona, con características laicas y dedicada exclusivamente a la enseñanza de la nueva y noble facultad, la cirugía. Las ideas de igualdad y libertad de la nueva nación que abolió las castas probablemente consideró contrario a sus fundamentos el continuar con un hospital de indios a los que ahora recién se habían establecido su nueva condición de ciudadanos y hombres libres, por lo que continuar con un hospital de indios era contrario a esas ideas. El 21 de febrero de 1822, después de 269 años de atención hospitalaria a los indios, los decretó Agustín de Iturbide el cierre total y permanente de este hospital. Justino Fernández, cronista, nos dice
que a través del decreto del 11 de octubre de 1824, los bienes fueron entregados al Colegio de San Gregorio y cuando éste se extinguió, fueron entregados a la Escuela de Agricultura. En la segunda parte del siglo XIX y la primera década del siglo XX, el predio pasó de mano en mano entre diferentes particulares. La urbanización de la Ciudad de México para adaptarla a las necesidades de una vida moderna con incremento importante del parque vehicular y del tránsito, y de acuerdo al proyecto del arquitecto Carlos Contreras, presentó en el 16 Congreso Internacional de Planificación y de Vivienda, incluir la demolición del edificio Hospital Real de Naturales. Las obras de urbanización que proyectaba la ampliación de la calle de San Juan de Letrán se iniciaron en junio de 1933. 2 años después, el edificio había sido desalojado y demolido totalmente. Por un periodo de más de 3 siglos, había dado albergue y asistencia médica a los indios de la Nueva España a través de las ordenanzas de Carlos V, Felipe II, Carlos III. Ahora, esos terrenos son ocupados por una plaza comercial e instalaciones del transporte colectivo metropolitano, el metro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega.